Hoy algo bueno le va a ocurrir. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. No hay forma que pueda perder. Tengo en mí el poder de su fe. A partir de este momento les presentamos su programa Las Palabras de Gracia para tu vida. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Muy buenos días a toda la audiencia de esta prestigiosa emisora Radio Manantial. Comenzamos tu programa, Palabras de Gracia. Les habla el hermano Omar Martínez y les invito a compartir esta hora, este programa que va a edificar tu vida, tu espíritu sobre todo, al aprender un poco más de lo que dice la palabra de nuestro Señor a través de la Biblia. Sabemos todos que como creyentes debemos alimentarnos siempre, en todo momento, de este rico alimento espiritual que proviene de la palabra del Señor. Y en esta mañana, hoy miércoles 4 de septiembre, vamos a compartir sobre un deseo que tenemos quizás todas las personas. Cualquier persona siempre tiene ese deseo de superación, de crecer, así como crecemos físicamente, nos desarrollamos físicamente, también anhelamos crecer en cualquier aspecto de nuestra vida, en el área profesional, en el área de familia, en los negocios, las finanzas, crecer y prosperar. Yo pienso que casi toda persona tiene eso en su ser, en sus deseos, de crecer, ser una mejor persona cada día para lograr las metas que cada uno de nosotros nos trazamos a lo largo de nuestra vida. Y en esta mañana voy a compartir un tema que justamente titula Crecer y prosperar, pero por la palabra. ¿Por qué palabra? Por la palabra de nuestro Señor. Yo les invito a aquellos que tienen su Biblia en este momento a la mano. Para este mensaje nos vamos a basar en lo que dice el libro de Gálatas. Hay una palabra en Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 2. Yo voy a leer la Biblia de las Américas. Y dice Gálatas 4, versículos 1 y 2. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. En otras Biblias dice, mientras el heredero es un niño. Sabemos que como herederos, cuando un heredero es niño, no puede recibir aún la herencia hasta cierta edad, en este caso mayoría de edad, y aquí la palabra dice hasta la edad señalada por el Padre. ¿Por qué estamos leyendo este texto? ¿Qué nos va a enseñar? Como hijos de Dios, debemos alimentarnos siempre, alimentar nuestro espíritu con la palabra. Y aquí está hablando en sentido figurado la palabra de decir niño. Aquí vamos a aprender que no solamente vamos a hablar del niño en edad de su niñez, ¿no? Sino
En sentido figurado, hay personas, hay creyentes que por más de que sean adultos, por más de que ya tengan una vida cristiana de muchos años, aún siguen siendo niños en el conocimiento de la palabra. Y como niños, aún están sin poder disfrutar esa herencia que nuestro Señor ya nos dio. Es por eso que como hijos de Dios debemos alimentar nuestro espíritu con la palabra. Tener un deseo instintivo, un deseo perseverante de alimentarnos diariamente con la palabra. ¿Qué nos dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2? Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Debemos tener ese deseo, así como tenemos el deseo del alimento físico que cada día nos sirve para alimentar nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo se desarrolle. Igualmente el espíritu, nuestro espíritu necesita alimentarse con la palabra. La palabra que es viva y eficaz. Nuestra vida diaria, en cada momento, debe expresar la palabra. Expresar en nuestra vida la palabra, todo eso que aprendemos cada día, así como físicamente. Cuando una persona es bien alimentada, ¿qué pasa en su cuerpo, en su físico? Se nota inmediatamente, se ve a una persona con un físico muy bueno, igualmente con la palabra. Cuando una persona físicamente no se alimenta debidamente, inmediatamente se ven los rasgos físicos, se ven el color, incluso a veces a simple vista ya se nota una persona y decimos está desnutrido, ¿no? Es desnutrida la persona. ¿Por qué? Automáticamente nos damos cuenta de que esa persona no se está alimentando como corresponde. Igualmente pasa con nuestro espíritu y se nota, ¿no? Cuando hablamos con personas creyentes, estamos conversando y notamos que está bien alimentado o quizás no tan bien alimentado con la palabra. La palabra de Dios, por supuesto, es la vida y solo se sostiene por la misma palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la capacidad de crecer y prevalecer, sea cual sea la situación o circunstancias de nuestra vida. Siempre esa palabra de Dios debemos hacer prevalecer en nuestras vidas. Por favor, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 20. Se refiere a una etapa, un proceso donde Pablo estaba en Éfeso, ¿no? Y era una consecuencia de todo lo que estaba pasando y se expresa así en el versículo 20, Hechos 19, 20. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. ¿Qué estaba pasando en ese momento ahí en Éfeso? Estaban pasando cosas extraordinarias, milagros extraordinarios por mano de Pablo. Era una revolución ahí, todo maravilloso. ¿Por qué? Como dice acá el versículo 20, así crecía poderosamente y prevalecía la palabra.
Ese crecimiento de la palabra hacía que en Éfeso, en ese momento, ocurrieran grandes cosas, grandes milagros. ¿A través de quién? Del apóstol Pablo. Cuando hacemos que la palabra de Dios more en nosotros, pensemos bien esto. Cuando hacemos que la palabra de Dios more, habite, nos domine, nos dirija la vida, tome control el Espíritu de Dios, nuestro espíritu, tiene que producir algo en nuestras vidas, porque estamos siendo alimentados por esa palabra poderosa, por esa palabra viva, por esa palabra eficaz. ¿Qué va a producir todo eso en nuestra vida? Progreso, crecimiento en todos los aspectos de nuestra vida. ¿En qué aspectos usted dirá? En primer lugar, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida física. El crecimiento, el conocimiento, el ser guiado, el vivir la palabra, el practicar la palabra de Dios cada instante de nuestras vidas, se va a manifestar en nuestra vida, en el área de nuestra salud, en el área de nuestra familia, en nuestras finanzas, negocios, en nuestras relaciones familiares, relaciones en el trabajo, etcétera. ¿Por qué? Por la palabra, porque la palabra que mora, que habita en nosotros, esa palabra que debemos vivirla cada día. Vamos a seguir aprendiendo un poco más de este mensaje después de esta pausa. El ungido, poderoso gran rey. ¿Cómo no servirte? Siendo rey, tu vida diste por mí. ¿Cómo no rendirme? Si todos mis pecados borraste en la cruz. Si abrirán los cielos y pronto vendrás, todopoderoso, todopoderoso. Vives en mí, estás aquí, no seré igual, nunca me dejarás, todopoderoso. Julio Melgar. ¿Cómo no adorarte si eres el ungido, poderoso gran rey? Servirte, siendo rey, tu vida diste por mí. Y cómo no rendirme, si todos mis pecados borraste en la cruz.
compartiendo el mensaje Crecer y Prosperar por la Palabra. Continuando, nuestro espíritu debe ser edificado con la palabra de Dios. El libro de Hechos, capítulo 20, versículo 32 dice: Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Nos dice que la palabra es poderosa para edificarnos. Ese es el anhelo de cada creyente que debemos tener, de ir creciendo en la palabra. ¿Y para qué crecer? ¿Para qué aprender? Hace un momento ya les comentaba los beneficios. ¿Para quién? Para nosotros. Se va a expresar en nuestras vidas para bien, para mejorar en todas las áreas de nuestra vida. Y en especial, como habíamos iniciado este mensaje con el versículo de Gálatas 4:1-2, que habla del heredero. Mientras un heredero es niño, pese a que tiene la herencia dejada por su padre, aún no puede disfrutar de esa herencia. ¿Por qué? Porque es un niño. Y en el ámbito espiritual, muchas personas, no siendo solamente niños físicamente, sino niños aún en el conocimiento de la palabra. ¿Y qué pasa con esas personas? Aún no están disfrutando, no están recibiendo esa herencia. La palabra dice que somos coherederos con Cristo Jesús. ¿Coherederos de qué? De esa vida en abundancia que hemos recibido. La palabra dice que Dios es el dueño del oro y de la plata del mundo. Y como hijos, ¿qué llegaríamos a ser? Herederos. Pero un heredero tiene que disfrutar lo que su padre le ha dejado. Heredero, acá en el libro de Gálatas decía, mientras es un niño, no puede. Y un niño, la palabra niño viene del griego nepios. ¿Y nepios qué quiere decir? Incapaz de hablar o comunicarse como un adulto. Claro, en la vida vemos que ¿cómo habla un niño? Como niño, pues, ¿no? ¿Y cómo habla un adulto? Como adulto, como una persona mayor de edad según las leyes, ya tiene que cumplir muchas cosas y también tiene privilegios. Mientras es un niño, todavía está bajo la tutela de un tutor, de sus padres, hasta la edad adecuada, en este caso la mayoría de edad. Mientras tanto, no puede hacer nada, siempre va a ser dependiente del tutor o de un padre. Entonces, con esto quiero mostrar, la palabra nos muestra, ¿no?, que debemos no solo ser niños, eso es en la primera etapa, y para disfrutar, para recibir, tomar la herencia que ya nos ha dejado nuestro Padre, debemos de dejar de ser niños y ser adultos, crecer en el conocimiento de la palabra. Hay muchas personas en la vida cristiana que están bastantes años, son personas adultas físicamente, pero niños espiritualmente, y aún no están recibiendo, disfrutando esa herencia que ya tenemos en Cristo Jesús. La vida que Dios nos ha concedido en Cristo es una vida de gran gloria,
y excelencia, en la cual debemos prosperar en todas las cosas por su palabra, por esa palabra viva, por esa palabra eficaz. Disfrutar, recibir la herencia que ya nos ha dejado nuestro amado Padre. Edificar, repito, que sea insistente, edificar, crecer cada día en el conocimiento de la palabra. Y como consecuencia, ¿qué va a pasar? Vamos a progresar en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a conocer más a Dios. Vamos a conocer más esa herencia a la que tenemos ya acceso. Ya está la herencia. Somos coherederos en Cristo. Les doy gracias por compartir este momento de aprender más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y sigan siendo bendecidos poderosa y ricamente en el Señor. Gracias. Si le pides a Dios que te dé fe siendo ya nacido de nuevo, es incredulidad. De hecho, eso va contrario a tu fe. Abran sus Biblias una vez más en 1 de Juan capítulo 5. Aleluya. Gracias, Jesús. Primera de Juan. Aleluya. Capítulo 5, leamos del 1 al 5 una vez más este día. Todo aquel que cree que Jesús es el ungido, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Si amas al Padre, amas a sus hijos. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por si acaso no lo entendió, él lo repitió. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. Y todos los que estamos aquí reunidos hoy lo creemos con todo el corazón. Ahora, en nuestra sesión anterior, empezamos a hablar de la ventaja del creyente. La ventaja que el Hijo de Dios nacido de nuevo tiene sobre el mundo es nuestra fe. Antes tuvimos la oportunidad de comenzar nuestro estudio sobre la fe y descubrimos a partir de varias escrituras, Romanos 10, 6 al 17, Romanos 12 del 1 al 3, después esta escritura que recién leímos, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Esa es nuestra ventaja. En Efesios 2:8, Primera de Tesalonicenses 3:2, todas esas escrituras señalan el hecho que es el Hijo de Dios nacido de nuevo, que tiene fe engendrada en su espíritu mismo. Yo quiero comentar lo siguiente, desde el punto de vista de la fe misma. Tu fe nacida en ti por la palabra de Dios, tu espíritu fue recreado, cualquier hombre que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En el libro de Efesios la palabra de Dios dice que hemos sido creados en Cristo Jesús.
nacido de nuevo, según el apóstol Pedro, no de semilla corruptible, sino de incorruptible por la palabra. La palabra de Dios fue la semilla de tu nuevo nacimiento. Esa es la semilla depositada en tu espíritu, y al actuar en ella, ésta florece. Y cuando floreció, se conectó con la unción de Dios y el Espíritu de Dios. Quiero que escuchen esto bien. El Espíritu de Dios se posó sobre tu espíritu, alma y cuerpo. Igual que cuando Él se posó sobre el espíritu, alma y cuerpo de María. La palabra en su vientre fue la semilla que dio nacimiento a Jesús. La palabra de Dios era la misma semilla, gloria a Dios. La palabra, el Espíritu Santo, somos hechura suya, dice la Escritura en Efesios 2:10, creado en Cristo Jesús, posándose sobre ti. Y cuando la pides a Jesús que venga a tu corazón, cuando le dices a Dios, me arrepiento, ven a mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador, tú tomaste la decisión, tú tomaste acción. Entonces la semilla que había sido depositada en tu conciencia dio nacimiento por verdadero milagro del mismo Espíritu Santo, con gran poder sobre ti. Recreó tu espíritu y a lo que había muerto le dio vida. Aleluya. No eres solo un pecador perdonado, eres un ser humano renacido. Aleluya. Deberían darle a Dios gloria por eso. Es la más maravillosa y admirable realidad menos enseñada. Ahora, cuando renaciste por esa semilla incorruptible, no era posible un defecto espiritual. Dentro de ti, debo tomarme el tiempo para que veamos esto. Tú tienes que pensar a través de este proceso una y otra vez hasta que se vuelva de lo más normal en tu pensamiento, al igual que tu nacimiento físico. Que esto sea real para ti. Saber quién eres realmente. Cuando tú naciste de nuevo, tu hombre espiritual fue recreado. Tu cuerpo no renació, tampoco tu mente. Tu cuerpo, tu carne tiene que ser crucificada y tu mente renovada. Como ya lo vimos, es vital e importante. Usted dice, pero hermano Copeland, no veo por qué yo no llevé toda la carga como Jesús, todo a la vez. Déjeme preguntarle, ¿qué le pasó a Jesús cuando su cuerpo fue glorificado, al igual que su mente, tras haberse levantado de la muerte del infierno? ¿Qué le pasó? Él tuvo que salir. Ya no era de esta tierra. ¿Dónde estarían los testigos? ¿Quién predicaría el evangelio? Aunque tengas todo el derecho del mundo a un cuerpo resucitado, glorificado, y a una mente glorificada por el Espíritu Santo, Dios tiene en esencia, el propio Jesús, en esencia te ha pedido que retrases eso por un tiempo para que seas su testigo en esta tierra natural y mortal. ¿Qué hizo Él? Te dio su unción para tu mente. Tenemos la mente de Cristo. Él te dio su propia unción para tu mente, te dio su propia unción para tu cuerpo, te dio su propia unción para
tus finanzas. Él se entregó a sí mismo a ti como tu Señor y su sumo sacerdote, y te mandó al Espíritu Santo para enseñarte. Aquí hay algo más que realmente necesita pensar mucho. Yo trato de veras de ser noble al hablar de esto, pero no suena bonito. Tienes órganos espirituales. Tu hombre espiritual tiene órganos internos, órganos espirituales, así como en tu cuerpo. Tienen una función. Pero como nunca lo hemos visto de ese modo, nuestro entendimiento es mínimo. Por eso necesitas renovar tu mente en esto, para que te concientices que tu hombre espiritual es tan real como tu cuerpo. Tú eres espíritu, alma y vives en un cuerpo. Porque tu espíritu puede vivir sin tu cuerpo, pero tu cuerpo no vive sin tu espíritu. Estar ausentes del cuerpo es estar presentes con Dios. Pero también podrías entenderlo así. Hay escrituras que dicen, tú puedes añadirlo ahí, estar ausente del cuerpo significa caer muerto al piso. Y viéndolo de otro aspecto, estar espiritualmente ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Por el lado de la carne es estar ausente del cuerpo, es estar muerto. Y si lo deja ahí, olerá mal en unos días. Ese cuerpo no tiene vida, se acaba al momento. Mi padre murió como todo un creyente. Cuando murió y se fue para estar con el Señor en junio del 2000, antes de fallecer, él, por un periodo de 2 semanas y media, le dio mucho sueño. Tenía 96 años. Diezmó durante toda su vida, y aun cuando él trabajó para la universidad en administración, él se graduó de esa misma universidad antes de que trabajara para ellos. Trabajó ahí por 16 años. Él renunció y se fue a trabajar para una compañía de seguros por 18 años. Le dieron crédito por 20 para jubilarlo antes y nos pudiera ayudar a Gloria y a mí en el ministerio. Él estuvo con los ministerios Kenneth Copeland por 24 años y se jubiló. Pues cuando él se jubiló, toda su jubilación y beneficios de los trabajos anteriores de los que se jubiló, unos 5 años antes de salir de nuestro ministerio y jubilarse de aquí, él y mamá, en el 1927 al casarse, prometieron diezmar junto con los votos de su boda. Y ellos dieron gracias a Dios el día de su boda y dijeron, diezmaremos de todo lo que nos des. Y así fue. Y saben, el matrimonio de mis padres siempre fue bendecido y él siempre tuvo dinero en el banco. Dios lo cuidó todos esos años y él ni un día se quedó sin trabajo durante la Gran Depresión. Ellos vivían en la llanura del norte de Texas, donde la depresión había estado desde el 1900 hasta, pienso que la depresión aún está ahí, de donde ellos vinieron. Que el Señor tenga misericordia. Ese lugar en particular fue muy difícil en esos días y ellos fueron bendecidos todos esos días, y lo único que le he podido dar a mi papá económicamente a lo largo de todos esos años fueron los regalos de Navidad y cumpleaños. Quería darle más, pero él nunca lo necesitó. Amén. Porque Dios vio por él todo ese tiempo, inclusive después que él dejaba un trabajo por completo o terminaba cualquier otro negocio. Dios siempre mantuvo fondos en su cuenta bancaria. Él pagó su propia casa de retiro, todos sus gastos, él pagó todo. Lo primero en su testamento fue que cualquier enfermedad y pagos pendientes a su nombre se pagaran de su cuenta bancaria. ¿Se dan cuenta? Lo primero en su testamento era pagar sus cuentas y Dios lo guardó a él. Bueno, dije todo eso porque quiero que vean lo real que es el hombre interior. Ese hombre interior, cuando tú te familiarizas con tu ser espiritual, te darás cuenta que cuando comes comida espiritual, que es la palabra de Dios,
Tu espíritu interior obra internamente y lleva esa comida, la divide de forma que tu cuerpo toma la comida que comes, la digiere y crea ciertas reacciones químicas que nutren todo tu cuerpo. Tu espíritu toma la palabra de Dios y sacará la fe de la palabra de Dios primero. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y tu espíritu tiene la capacidad para hacerlo. Estoy llegando al punto aquí porque quiero que veas que esta fe nació ahí cuando Adán falló, cuando Adán pecó. Todo respecto a él fue torcido, no se alejó, se torció. De ahí viene la palabra malvado, de torcido. La palabra malvado es torcido. Hay pensamientos torcidos. Las leyes malas de la carne mundana son las leyes de Dios torcidas. ¿Qué fue lo que le pasó a Adán? Cuando Dios lo creó, Adán tenía fe en Dios. Cuando Dios lo creó, había amor en Adán. Cuando Dios lo creó, había valor en él. Cuando Dios lo creó, había ¿qué? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe, paciencia. Él tenía todas estas cosas en él. ¿Qué eran? Son fuerzas espirituales u obras internas espirituales. Y ellas obran, funcionan. La fe estaba ahí, pero ¿qué le pasó a él? Mira, déjame retroceder un segundo. Romanos 10:17, la fe viene. La fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Cuando Dios llamó a Adán, él vino corriendo. Gloria ya ha mencionado eso. Pero ahora cuando él cayó, cuando la muerte espiritual se alojó en su espíritu, la muerte espiritual es desconectarse de Dios. Él es nuestra vida. Si nos desconectamos de Dios, la vida de Dios se nos va. Dios tuvo que tratar con el hombre en su mente y su alma, pues era lo único que funcionaba. ¿Qué sucedió cuando Dios llegó después que Adán pecó y que la muerte fue impartida a su espíritu? Dios dijo, Adán, ¿qué sucedió? En vez de fe había temor. Adán huyó de Dios. En vez de correr a Dios, huyó de él. El temor va exactamente en oposición a la fe. Es la misma fuerza, pero va en diferente dirección. El temor es fe en algo que te puede herir. El temor de un animal salvaje, el temor a una víbora, el temor de algo es fe en esa cosa. ¿Ves? Es la fe pervertida, es la fe torcida, pero al nacer de nuevo, el temor se volvió fe. De hecho, no se volvió ni removió. Ahora hay un nuevo hombre ahí. Ahora hay una nueva mujer ahí. Y este nuevo hombre y nueva mujer, en vez de tener temor, tiene fe dentro de sí. En vez de tener odio y desaliento, ahora tiene el amor de Dios dentro de sí. Tiene amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre y demás. Amén. Ahora, cuando te alimentas de la palabra de Dios y dices, eso es mío, tú meditas en eso y te alimentas en eso y ahora te aferras a eso, la fe se aferra y la paz se aferra y comienza a devorarla y a enviarla a tu cuerpo. Cuando necesita sanidad, la manda a tu mente donde necesita paz y empieza a trabajar y a ordenar y comienza a dirigirte hacia tu lugar de riqueza, tu abundancia en Dios. ¿Ves? Entonces los ángeles de Dios empiezan a trabajar trayéndote como siervos lo que por derecho es tuyo. Gálatas 5 dice, hay un conflicto entre espíritu y carne. Tu espíritu se está moviendo hacia Dios y tu carne está bien plantada y quiere seguir de jefe. Amén. Ahora, traje todo eso hasta aquí porque quiero que vean esto y luego iremos a otro aspecto de esto. Nunca más pidas
a Dios por fe. ¿Recuerdas ahora que te dije que vamos a hablar sobre la fe desde el punto de vista de la fe? Si le pides a Dios que te dé fe siendo ya nacido de nuevo, es incredulidad. De hecho, eso va contrario a tu fe. Bien, ¿recuerdas en Lucas cuando los discípulos de Jesús dijeron, aumentanos la fe? Él ya se los había enseñado, también lo registra en Marcos. Él les enseñó que el sembrador siembra la palabra, que el reino de Dios se compara a quien echa la semilla a la tierra. Él ya les había dado la respuesta, pero aún no tenían la revelación. Dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, es decir, tú tienes fe para sembrar y crecerá. No necesitas llorar, plántala, ponla a trabajar en la línea. Mientras estudiamos más a fondo, vamos a ver que Jesús es el autor y quien desarrolla nuestra fe. Reina de Valera dice consumador, y que es realmente una excelente palabra, solo que está usada de manera que no la reconocemos en cuanto la vemos. La reconocemos cuando hablamos de la persona que es experta en acabados. Es como el ebanista que da al acabado los últimos detalles para terminar algo y llevarlo a su máximo esplendor. Él toma un pedazo de algo y lo hace obra de arte. Jesús es el que hace crecer nuestra fe, pero no la va a desarrollar. Él no puede hacerlo. Está en la posición donde estaría mal que lo desarrollara si tú no la pones en línea. Él tendría que romper donde tienes muros, pero esa no es su manera. Él me lo dijo, claro, hace un par de años. Dijo, cuando me pides que haga algo y tú no haces tu parte en fe, se me dificulta poder ayudarte. Si le pedimos que haga algo y no hablamos la palabra de fe para que Él obre, Él fue ungido, según Hebreos 3:1, fue ungido sumo sacerdote sobre la confesión de fe que sale de tu boca. De eso es sumo sacerdote. Y si estás diciendo otra cosa, Él no es legalmente sumo sacerdote sobre tus palabras de temor, de duda, de incredulidad, o sobre tu situación, si no están las palabras que Él pueda usar. Me estoy adelantando, pero quería traerle a este lugar donde pudiera comprender la importancia de tener fe en tu propia fe. Dios te la dio, vino del cielo, es sustancia celestial, está ahí, y la fe está ansiosa por salir y hacer lo que debe hacer. Amén. No es un asunto secundario con Dios, es asunto prioritario. Así que diga, como creyente nacido de nuevo, tengo la fe que me fue dada al nacer de nuevo. Cuando nací de nuevo, la fe se integró a mi ser espiritual. Es más real que mi ser físico. Escucha lo que te voy a decir. Un espíritu creó toda materia. Y no a la inversa, el espíritu creó a la materia. Así que el espíritu es lo real. La única razón por la que tu cuerpo se hace tan real es porque lo tocas y lo ves. Cuando Adán fue creado, su espíritu era más real que su cuerpo. Jamás vio su cuerpo hasta que pecó. Nunca lo había visto. Él estaba vestido y coronado con la gloria de Dios. Esa gloriosa aura sobre él, la gloria, la Shekinah de Dios,
emanaba de él. Los profetas decían haber visto a Dios con un fuego de los lomos para arriba y otro de los lomos hacia abajo, y rayos de esplendor que salían de sus manos, como si ahí residiera el centro de su poder. Oh, no puedo esperar para ver la gloria de Dios.